video de miércoles de receta. En el video de hoy vamos a preparar lasaña vegana y sin gluten. Realmente es riquísima, lo que sí puede ser que el procedimiento sea un poco largo, pero la verdad es que vale la pena prepararla y además es fácil de hacer. Así que bueno, espero que les guste y vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para la masa son 2 tazas de fécula de mandioca, aceite para aceitar las fuentes y agua suficiente para unir la mezcla de la masa. Y para el relleno vamos a necesitar acelga o espinaca, en este caso utilicé 4 hojas grandes de acelga, una zanahoria, una cebolla, medio zucchini, una lata de salsa de tomate, aceite para saltear la cebolla y también utilicé sal y provenzal, podés usar el condimento que más te guste. Y como elementos extras vamos a necesitar 2 fuentes más o menos del mismo tamaño, vamos a utilizarlas como moldes para hacer la masa de la lasaña y también vamos a utilizar una de ellas para armar allí la lasaña. Y por último también vamos a utilizar 2 bowls y un colador que sea bien cerrado. Y para armar la masa lo primero que vamos a hacer es poner la fécula de mandioca en uno de los bowls y vamos a ir agregando agua de a poco hasta que se empiecen a formar gránulos. La masa no tiene que quedar muy húmeda, si te llega a quedar como en la fotografía es porque te pasaste de agua. Vas a tener que agregarle más fécula hasta que todo quede bien duro y consistente. Una vez terminado el paso anterior vamos a tomar otro bowl y un colador y vamos a tamizar la fécula de mandioca. Y vamos a ir desarmando los gránulos con nuestras manos y vamos a ir tamizando toda la mezcla. Y te va a quedar algo así, como una harina un poco más aireada y húmeda. Después vamos a encender el horno a fuego medio y vamos a tomar nuestras fuentes y las vamos a aceitar. Una vez que el horno ya esté caliente vamos a cubrir toda la base de la fuente con la harina que hicimos anteriormente y nos vamos a ayudar con una cuchara para que todo quede plano y parejo. Luego vamos a llevar las fuentes al horno hasta que los costados de la masa se separen de la fuente. En este caso repetí este procedimiento unas 3 veces más para tener más placas para la lasaña. Y en total hice 5 placas, de las cuales solo usé 3 porque la fuente no era tan alta para que entren todas, pero las otras 2 las guardé en la heladera. Y para el relleno lo primero que vamos a hacer es pelar la zanahoria y el zucchini y los vamos a rallar. Y también vamos a cortar la acelga en pedazos pequeños y vamos a cocinar todo al vapor. Mientras esperamos a que se cocinen las verduras, vamos a preparar una salsa roja. Vamos a cortar la cebolla en cubos pequeños y la vamos a saltear. Para eso vamos a llevar una olla o sartén a fuego medio con un poco de aceite y vamos a esperar a que esté caliente. Una vez que el aceite ya esté caliente, vamos a poner el provenzal y la cebolla y vamos a esperar a que todo se cocine. Cuando la cebolla ya esté cocinada vamos a agregar la salsa de tomate y una pizca de azúcar para sacarle la acidez al tomate y después salamos a gusto. Y ya tenemos lista nuestra salsa. Ahora que ya tenemos la salsa lista y las verduras cocinadas, vamos a guardar un poco de la salsa para que podamos utilizarla después y el resto de la salsa la vamos a mezclar con las verduras. Y ahora el último paso que nos queda es armar todo. Tomé una de las fuentes que utilicé anteriormente, puse allí una de las placas de lasaña y luego cubrí todo con verduras. Después volví a poner otra capa, la cubrí con verduras y después puse la última placa y la cubrí con la salsa roja que habíamos guardado. Y listo, terminamos. Esta lasaña es riquísima y me encanta porque no tiene gluten. En esta ocasión no tenía queso vegetal a mano, pero si vos tenés podés ponerle queso en la parte de arriba o en el relleno. Y la lasaña va a quedar mucho más rica. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de darle me gusta y de compartirlo con sus amigos. Y si no querés perderte ninguna receta del canal, no te olvides de suscribirte y de darle click a la campanita de notificación que te va a avisar cada vez que subo un video. Y antes de terminar quiero mandarle un saludo a todos aquellos que se estuvieron suscribiendo al canal y también a todos los que dejan sus comentarios y le dan me gusta a los videos. Realmente muchas gracias. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la receta. No se olviden de dejar en los comentarios qué tal les pareció y tampoco se olviden de dejar sus sugerencias, así voy programando las próximas recetas. Así que bueno, espero que les haya gustado todo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!